Pero esta mañana de nuevo Dios tiene una palabra hermosa y poderosa para nuestras vidas. Y el tema es el siguiente: ¿cómo estás llevando tú la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás llevando tú la presencia de Dios en tu vida? Si ahora hiciéramos un ligero examen o reflexión, una ligera reflexión sobre la importancia de la presencia de Dios, llegaríamos a la conclusión que la presencia de Dios es lo más importante para la vida de todo hombre y de toda mujer. En la presencia de Dios hay plenitud, plenitud de todo. Hay plenitud de sabiduría, hay plenitud de gracia, hay plenitud de su amor, hay plenitud de libertad, hay plenitud de gozo, hay plenitud de satisfacción. En la presencia de Dios encontramos que hay plenitud de provisión, de cuidado. En la presencia de Dios está la plenitud del Dios Todopoderoso, dispuesta para ser manifestada en nuestras vidas. Y Dios quiere derramarse en cada uno de nosotros y sin medida. Cuando Jesús apareció y él hablaba del ejemplo del ladrón, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios quiere revelarse y manifestarse al hombre en su plenitud de gracia, en su plenitud de amor, cubriéndonos con su poder y derramando todas sus virtudes sobre nosotros. De hecho, la mayor virtud que Dios derramó sobre nosotros es su misma presencia en la persona del Espíritu Santo. En esta dispensación de la gracia, Cristo se manifestó como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Él tenía una misión, Él la cumplió, y cuando llegó el tiempo, Él dijo: yo me voy a marchar, pero no os dejo solos, no os dejo huérfanos, enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En esta dispensación nos damos cuenta de la importancia de que Dios enviara la persona del Espíritu Santo. Es Dios mismo en nosotros. Es la presencia real de Dios en nosotros. Y qué hermoso es que usted entienda eso, que yo lo entienda, que yo lo pueda discernir, que yo lo pueda disfrutar. Es realmente importantísimo. La presencia de Dios empezó a manifestarse de una manera específica cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Él los llevó al desierto y ahí Dios le dio la orden a Moisés de construir el tabernáculo. El tabernáculo, la palabra tabernáculo quiere decir lugar de reunión. Dios diseñó un lugar de reunión para manifestar su presencia y para hacerle ver al pueblo de que Dios estaba en medio del pueblo. Que el pueblo no estaba desamparado, que el pueblo no estaba abandonado, que el pueblo no estaba dejado a la aventura en ese desierto, sino que Dios estaba en medio del pueblo. Ese tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. Primero, los atrios. No quiero ahora hablar de los detalles del tabernáculo,
Ya en otras ocasiones me han escuchado hablar de algunos detalles del tabernáculo o de los detalles del tabernáculo, pero no es la palabra que quiero compartir, pero sí quiero recordar esas tres partes, los atrios que están limitando un espacio donde hay una serie de cosas que tiene que ver con la presencia de Dios, los pasos hacia la presencia de Dios, el lugar santo y en el lugar santísimo. Y Dios le dio la orden a Moisés de colocar el arca del pacto de Jehová. El arca representa la misma presencia de Dios con el pueblo. El arca del pacto, también Dios dio la orden que hubiesen tres elementos. Uno era la vara de Aarón que reverdeció, simbolizando autoridad y dirección que Dios prometía al pueblo. Otro era una representación del maná, que también simbolizaba, o más bien representaba, el compromiso de Dios de proveer nuestra necesidad de provisión de alimento. Y otro elemento eran las tablas de la ley, que representa la alianza que Dios tiene con el pueblo. Y todo estaba dentro de esa arca. Era un cofre de acacia revestido de oro por fuera y oro por dentro, y el propiciatorio era de oro macizo, los querubines. Por eso dice que Dios habita entre querubines, eran de oro macizo. Y ahí el arca representaba la presencia de Dios. De tal manera que Dios dio orden, diseñó todo detalle, incluso la forma y la manera en que el arca tenía que ser llevada. Cómo se tenía que llevar la presencia de Dios cuando el pueblo se movía de un lugar a otro lugar. La misma arca estaba diseñada, tenía unos anillos de oro y había unas barras de madera revestidas también de oro. Y el arca, la presencia, tenía que ser llevada de un lugar a otro sobre los hombros de los hombres diseñados, hombres santos, los sacerdotes de la tribu de Leví. Tenían que llevarlo sobre sus hombros. Si se movía el campamento, si se recogía el tabernáculo, el arca con todo orden tenía que ser transportada por estos hombres que estaban santificados para ello, y llevaban el arca, la transportaban, la llevaban sobre sus hombros. Es algo impresionante cuando usted lee toda la historia del pueblo de Israel, todas las guerras, todas las batallas ahí en medio de la conquista del pueblo de Canaán. Siempre el arca iba delante. El arca era garantía de victoria. La presencia de Dios es garantía de victoria. La presencia de Dios es garantía de triunfo. Pero esa garantía estaba sujeta al orden que Dios había establecido de cómo tenían que hacer las cosas. Si Dios, por ejemplo, dio la orden en la primera conquista de la tierra de Canaán, Jericó, el arca iba adelante, fue un triunfo glorioso. Esas 7 vueltas, el arca de Dios estaba presente en esas 7 vueltas que le dieron a la ciudad de Jericó. Bueno, las 6 y la 7ª que dieron, la repitieron 7 veces, pero el arca estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, y estaba en el orden, porque hasta ese momento el pueblo de Dios había obedecido palabra por palabra. Pero Dios había dado una orden que cuando empezara la conquista, el botín que sacaran
todo fuese puesto delante de Jehová, que nadie se quedara para sí, ni guardarse nada del botín. Entonces ocurrió que alguien desobedeció la orden y se guardó unas monedas de oro y un manto babilónico. Usted ya sabe un poquito todo esto. Y vemos la tragedia que sucedió cuando quisieron conquistar el pueblo pequeñito de Ai. No pudieron porque la presencia de Dios no iba, porque había anatema, había pecado de mentira. Por eso que la presencia de Dios funciona, pero en el orden establecido por Dios. David estaba muy contento por sus hazañas de guerra. Había conquistado tantos lugares que él mismo decidió de llevar el arca, la presencia de Dios, a la ciudad de Jerusalén. Y ocurrió que David cometió un error. Más bien creo que miró lo que no tenía que mirar y se fijó en lo que no tenía que fijarse, o prestó atención a lo que no tenía que prestar atención. El arca, por orden de Dios, única y exclusivamente, la presencia de Dios tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, sobre la tribu de Leví. No había otra manera. Tenía que ser de esta manera porque así había Dios dado la orden. Entonces David, contento y eufórico por las batallas que había ganado y agradecido, pues quiso, y que no se le ocurrió otra cosa que hacer un carro nuevo para transportar el arca a la ciudad de Jerusalén. Pero David y los sacerdotes estaban ahí y no eran ignorantes. Como dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. La única vez que el arca fue transportada en un carro y en un carro nuevo fue en los tiempos del sacerdote Elí, cuando el arca fue capturada por los filisteos. Fue llevada a la ciudad de Asdod y lo llevaron al templo de Dagón. El arca fue colocada ahí delante del dios Dagón y la dejaron ahí, se fueron, y al día siguiente, cuando llegaron a ese lugar, se encontraron al dios Dagón tumbado en el suelo, inclinado sobre el arca. Ocurrió que, se sorprendieron y cogieron, levantaron a su dios Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Se fueron y al día siguiente volvieron y se encontraron al dios Dagón sin la cabeza, sin las manos, solo con el tronco. Y vino gran temor, y ahí se manifestó también una epidemia de tumores, y la gente empezó a enfermar con tumores. Total que los del pueblo dijeron: no queremos el arca aquí. Se la llevaron a Gad, al pueblo de Gad, y ahí también sucedió lo mismo. El pueblo enfermó con tumores, se lo llevaron a otro pueblo. Y el arca iba de un lado para otro. Y el poder de Dios se iba manifestando contra los enemigos. Dios no nos necesita a nosotros para llevar a cabo su obra y para humillar a nuestros enemigos. De repente se juntaron los sabios y los adivinos de los filisteos para ver qué es lo que hacían con el arca. Porque ningún pueblo quería tener el arca de Jehová.
Porque ahí donde iba se manifestaba esos tumores y esas epidemias y esos ratones. Todas esas cosas que empezaron a manifestarse y decidieron hacer un carro nuevo y poner 2 vacas delante del carro y enviarlo de vuelta para Israel, para el pueblo de Israel. Dice que el carro no se desvió ni a derecha ni a izquierda, no llevaba a nadie guiándolo, pero Dios estaba de vuelta para su pueblo. Y creo que David, de una manera tonta, a lo mejor se fijó en esto. Y él pensó, a lo mejor sería una manera nueva de satisfacer a Dios. ¿Para qué vamos a estar llevando con esfuerzo y con sacrificio? El arca pesa mucho. Y los sacerdotes sufren en el camino. Si ya los filisteos hicieron un carro nuevo y el arca regresó, hagamos también nosotros un carro nuevo. Y esto nos habla que muchas veces queremos inventar fórmulas nuevas de cómo llevar la presencia de Dios en nuestra vida. Hay muchos cristianos que ya están diciendo, no hace falta ir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Sin darse cuenta ya están buscando fórmulas nuevas, porque lo que están pretendiendo en el fondo de su corazón, lo que están pretendiendo es la comodidad. Porque vivimos en tiempos realmente peligrosos donde el diablo nos lo está dando todo en bandeja, colocándonos bajo la administración de espíritus inmundos que nos ofrecen continuamente toda la comodidad para nuestra carne. Tenemos hambre en casa, ya no tenemos que cocinar ahí y esperar las horas. Tenemos el microondas que rápido lo calienta todo. Ahora ya ni tenemos que levantarnos del sofá como antiguamente para mover. Antes habían 2 canales en la televisión cuando yo era jovencito. La primera y la segunda, no había más. Entonces no había mucho. Pero ahora con tantos canales, es que es pesado. Pero no te preocupes, dice el diablo, no te preocupes. Un mando a distancia. Y ahí desde el sofá, bien cómodo, tú puedes cambiar todos los canales e ir volviéndote loco de uno en uno, del otro al otro. Y yo no sé cuántos canales puedan haber ahora. Carros nuevos, formas nuevas, que nosotros queremos aplicarlo para llevar la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está establecida desde el principio. Y Dios no cambia, no muda. Él lo estableció. David, ¿qué hizo? Él quiso de alguna manera también entrar, ¿cómo diríamos?, en ese ambiente de comodidad. Seamos prácticos. ¿Para qué te vas a arrodillar? Si Dios te escucha igual, quédate acostado, tranquilito. Seamos prácticos. ¿Por qué te vas a levantar de madrugada cuando el Espíritu Santo te inquieta? Tranquilamente, si el Espíritu Santo es sabio, Él lo entiende todo. Señor, espérate, ya mañana hablaremos. Cuando tenga un ratito, cuando tenga un tiempito libre, hablamos. Vale, Señor, vale, ok. Y otra vez a roncar. El Espíritu Santo está ahí redarguyendo.
Porque el Espíritu Santo sabe la importancia de la presencia de Dios. Porque hay una obra divina que se está llevando a cabo momento tras momento, hasta el punto que tú puedas decir: mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Cuando llegamos al punto de que nuestra carne anhela a Dios, oh, eso es impresionante. Hemos vencido todas las trampas diabólicas que el diablo ha ido poniendo una tras de otra en nuestro camino para meternos en ese ambiente de comodidad, de conformismo, de aplatanamiento, de estancamiento y de frialdad. Cuando usted de corazón puede llegar a confesar: mi carne te anhela. Es importante que el espíritu anhele, el alma tenga hambre, tenga sed. Pero es mucho más importante que usted pueda confesar con plena convicción y con plena seguridad: mi carne. Porque el problema lo tenemos en la carne, querido. Dígale a su hermano, si no lo sabía, tenemos un problema serio con nuestra carne serranita. Es la que le encanta la comodidad. Ahora, después no escatima. Cuando la carne se quiere ir de fiesta: Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Se puede tirar uno una noche entera de fiesta y al otro día y 2 o 3 noches. Yo qué sé, las barbaridades que muchos de ustedes han hecho, porque yo eso nunca lo hice. Mentira, también lo hice cuando estaba en el mundo. Sin embargo, cuando hay una convocatoria para tener una noche de vigilia, cuando llevamos 2 horas aquí orando o compartiendo, usted ve que la gente está... Hay un problema, no estamos sabiendo llevar la presencia de Dios. David cayó en esa trampa de facilitar, de impulsar la comodidad. Es como si yo le dijera a mis líderes, tranquilos. Wow, he tenido una idea fabulosa. Ya no van a tener que venir ustedes a las reuniones, me van a poder mirar por internet. Desde el sofá de su casa o desde la cama, no pasa nada porque no lo ven. Usted es tumbadito y puede cogerse un refresquito. ¿Ah? Yo no sé qué es lo que pasó por la mente de David. Pero David se encontró con un serio problema. David lo preparó todo para la gran fiesta. Estaban todos los instrumentos musicales listos. Estaba loco para saltar, danzar. Ahí estaban los panderos, ahí estaban las trompetas, ahí estaban las arpas. Ahí estaban las ponzoñas, todo estaba listo para la gran fiesta. El carro nuevo ya estaba listo, la fórmula nueva de llevar la presencia de Dios. ¿Cuántos aquí se han buscado fórmulas nuevas para llevar la presencia de Dios? ¿Cuántos ya no están dispuestos a sufrir un poquito por la obra de Dios? ¿Sabe lo que representa llevar la presencia sobre los hombros? Primero le voy a hablar una cosa. Para llevar la presencia sobre nuestro hombro tiene que haber santificación. Después lo vamos a leer. Los sacerdotes tenían que santificarse. Sin santidad nadie verá al Señor.
Nadie. Después, ¿sabe lo que representa llevar la presencia de Dios sobre nuestros hombros? Responsabilidad personal. Usted tiene una responsabilidad personal de que la presencia de usted, que el peso de la gloria de Dios esté sobre usted, sobre su vida. La presencia de Dios sobre nuestro hombro también nos habla de un compromiso personal, de una vida integral con Dios, una vida consagrada. Ay, pero pastor, esto es tan complicado, esto es tan difícil, pero ¿cómo vamos a estar viviendo la vida cotidiana de cada día, en el trabajo, en esto, en lo otro? ¿Qué tiene que ver eso, querido? Una luz es una luz donde quiera que va. Y alumbra en el lugar donde usted la ponga. A veces nos hacemos un lío porque nos permitimos que el diablo nos confunda. Y parece que las cosas sean incompatibles. Una vida de santidad es incompatible a un trabajo secular en tal lugar, en el otro, el de más allá, porque los compañeros son así o son asados. Si los compañeros son así o son asados, usted no tiene que ser como ellos, usted tiene que ser luz donde Dios le ha puesto. Aleluya. Así le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que usted reflexione y piense cómo está llevando la presencia de Dios. Si usted está gastando más tiempo, más energía, más esfuerzo en buscar una fórmula nueva por la comodidad, o está dispuesto a padecer por Cristo. ¿Me permiten un momentito? Dígale a su hermano, qué guapo llegaste hoy. ¡Aleluya! No ponga en riesgo la vida de los suyos por no querer atender lo que Dios ha dicho. David dio la orden, se haga un carro nuevo. El arca va a ser llevada en el carro nuevo. Pusieron los bueyes delante. Empezó la fiesta. La música. El baile. Si usted no se ocupa y se preocupa de llevar la presencia de Dios en la voluntad de Dios, la fiesta se le va a convertir en llanto. Entonces ocurrió que dice que tropezaron los bueyes y el arca se inclinó como para caerse. Uza, uno de los levitas que iban ahí al lado del arca, quiso poner su mano y murió. No podemos pretender corregir los errores de la desobediencia a la palabra en momentos puntuales con nuestras propias fuerzas. Ni podemos pensar que podemos en desobediencia querer soportar el peso de la gloria de Dios y contener el peso de la gloria y de la presencia. Es imposible. Por eso Uza quedó muerto. Se terminó la fiesta.
todos los instrumentos se pararon. Todo el mundo dejó de danzar. Porque Dios se había glorificado como al pueblo de Dios no le gusta. David se entristeció y se enojó con Dios. ¿Cuántos, cuando quieren llevar la presencia de Dios a su manera, cuando las cosas no les salen bien, se enojan y se van? Ya no voy más a esa iglesia de locos. ¿Cuántos podemos haber aquí en esta mañana? 420, 400 o cerca de... Estoy seguro que si Dios ahora pusiera en manifiesto cómo estamos llevando su presencia en nuestras vidas, podríamos saber casi a lo mejor 40 formas distintas y diferentes. Pero no es así, queridos. Porque no es como el pastor diga, ni como el líder diga, es como Dios dice, como Dios ha diseñado, como Dios ha ordenado, como Dios ha establecido. Y si Dios lo ha hecho, ¿quién somos nosotros para cambiarlo? Pero créame, hermano, me preocupa cuando meditaba en esta palabra, me preocupa la triste realidad de ver nuestras propias vidas intentando de buscar la fórmula cómoda de cómo llevar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no hay fórmula humana, ni hay manera humana. Está establecido dentro de un contexto divino. Dios ha dado la orden, Dios ha diseñado de qué manera su hombro tiene que ser un hombro que esté puesto a la disposición de Dios para que la presencia de Dios sea transportada a través de un trato de Dios con su vida. Santificación, obediencia, responsabilidad, compromiso entre usted y Dios, para que la presencia de Dios sea llevada sobre su hombro, donde usted mismo tenga que sacar fuerzas de flaqueza, donde usted mismo aprenda a clamar a Dios en los momentos más necesarios y oportunos, para que usted mismo se dé cuenta de que en sus propias fuerzas no se puede, y que habrá momentos que usted le diga: por favor, Dios mío, glorifícate. Cuando todo va en el carro de la comodidad, no podemos aprender las lecciones de la vida. No podemos darnos cuenta de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Parece que todo funciona porque todo lo hemos acomodado nosotros como nos ha dado la gana. Pero la presencia de Dios no se lleva así. Y así Dios lo hizo manifiesto cuando Uza murió. La tristeza cayó. David ya no quiso traer el arca a su casa, a Jerusalén. Dio la orden de que el arca de Jehová fuese a casa de Obed-Edom Gesteo, un hombre obediente, que después de ver la manifestación del poder de Dios, viendo a ese hombre muerto, no se negó, sino que obedeció, y en obediencia él llevó el arca, la presencia de Dios, a su casa. Y a los 3 meses de estar el arca, la presencia de Dios, en casa de Obed-Edom, llega la noticia a David que Obed-Edom
y toda su casa, y toda su familia, y todo su ganado, y todas sus tierras habían prosperado tanto que era algo extraordinario para el pueblo. Y eso llegó a oídos de David, el rey David. Y entonces quiso traer el arca. Y quiero que lean conmigo estos versículos ahora. Primera de Crónicas, en el capítulo 15. Del versículo 12 en adelante, leemos de esta manera la palabra del Señor. Era David hablando, y les dijo, estaba hablando a los sacerdotes y a los levitas: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Fíjese en el verso 13. Es impresionante esto. Dice David: pues por no haberlo hecho así vosotros. Esta parte me llama la atención. Yo no sé si es que David le está echando la culpa a los sacerdotes y se está quitando su responsabilidad. No voy a entrar a juzgar esto, pero sí que podemos entrar a meditarlo. Vamos a meditarlo solo. Porque muchas veces esto ocurre dentro de nuestros hogares. Y le echamos la culpa a la esposa, o le echamos la culpa al esposo, de que la presencia de Dios no esté. Dice David: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no. Ahora sí me gusta, ahora me gusta más, porque ya se incluye él. Por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, porque no le buscamos según su ordenanza. Por no hacerlo así la primera vez. Esta es la segunda parte de una historia que comenzó muy triste, pero terminó con mucha bendición. Porque después sí que vino la fiesta y ya nadie la pudo parar. Aunque se enojara la hija de Saúl viendo danzar a David, y aunque lo menospreciara, pero esa fiesta ya no hubo quien la pudiera parar, porque la presencia de Dios estaba siendo llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Dice el verso 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme ¿a qué? A la palabra de ¿quién? A la palabra de Jehová. Por no haberlo hecho así la primera vez, fuimos quebrantados. Qué hermoso es poder reflexionar con sabiduría y poder reconocer delante de Dios que no lo hemos hecho bien. La torpeza más grande en nosotros es no reconocer nuestros errores.
no vamos a poder corregir y no vamos a poder entrar de nuevo en la dinámica divina y en la bendición de Dios para ver la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios obrando y actuando en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestra iglesia. Si no reconocemos que no lo hemos hecho bien y rectificamos y ponemos orden, ahora sí vamos a hacerlo conforme Dios lo ha mandado. No vamos a escatimar esfuerzo. No vamos a escatimar sacrificio. No vamos a escatimar responsabilidad, compromisos. Si Dios ha dicho que su presencia quiere colocarla sobre tu hombro, sé sabio y entendido en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia, para el desarrollo de tu ministerio. Nunca vas a poder desarrollarte ministerialmente dentro de esa fortaleza divina si Dios no está contento como tú estás haciendo las cosas, como tú estás llevando su presencia. No se trata de buscar modelos nuevos. Se trata de obedecer lo que Dios ya dijo, ordenó. No hay confusión. ¿Cuántos de aquí tienen confusión en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas? La palabra de Dios es lámpara para nuestro pie, es lumbrera para nuestro camino. Yo siempre digo que el que quiere andar en confusión es porque le gusta enmarañar las cosas. Porque si usted realmente se quiere ocupar y preocupar de que las cosas le vayan bien y que su familia esté bien establecida, bien fortalecida en el poder de Dios, usted tiene que mirar la palabra de Dios para ver si los pasos que usted está dando son conforme a la palabra de Dios, como Dios lo ordenó. Dios nos ha enseñado a orar. Dios nos ha enseñado a alabar. Dios nos ha enseñado a adorar. Cada cosa tiene su orden, su enseñanza. ¿Se acuerda cuando Jesucristo mismo, hablando con la mujer samaritana, en aquella conversación, en ese momento en que la mujer dijo, nuestros padres dicen que debemos de adorar en este monte, vosotros decís que en Jerusalén, y a la verdad, ¿dónde debemos de adorar? Pero qué bueno que la palabra alumbra la verdad y usted pueda entender y saber con claridad dónde se debe de adorar, porque está escrito. La hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en el monte, no es en Jerusalén, no es delante de esa imagen, no es delante de esa estatua, es delante de la presencia divina de Dios. Aleluya. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y no podemos, hermanos, facilitarle al enemigo. Ya el enemigo tiene bastante astucia. Ya tiene bastante sagacidad para mentir, seducir y engañar, arrastrar, esclavizar, para que usted todavía le dé facilidad, le dé lugar. Cada mentira que nosotros queremos dar por bueno es una flecha mortífera que el diablo ya le clavó. Cuando David no supo entender la voluntad de Dios, la orden de Dios, la forma adecuada, establecida, el diseño divino, cuando simplemente a lo mejor en un momento de tontería pensó, los filisteos le hicieron un carro nuevo a Jehová y vino el arca de regreso a casa. Oh, qué bonito y tal. Yo también voy a hacerle un carro nuevo. Yo no sé el carro
que usted esté fabricando para intentar de llevar la presencia de Dios a su manera. Pero sí que le puedo decir que no le va a funcionar. Si Dios ha dicho de rodillas, es de rodillas. Si Dios ha dicho con manos levantadas, es con manos levantadas. Pero también como Dios ha dicho y diseñado, ya ha dejado escrito, sin ira ni contienda. Manos levantadas, sí, pero sin ira ni contienda. Si usted que realmente quiere entender la voluntad de Dios, Dios derrama su conocimiento como río. Ahora la palabra, dígale, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a entender. Ahí viene la hora del conocimiento de Dios para que sus ojos sean alumbrados, para que su pie no tropiece en piedra, para que usted pueda caminar con plena seguridad. Ahora, si queremos tontear con las cosas santas, si queremos quitarle el valor a lo ordenado y a lo establecido, lo vamos a sufrir. Créanme que llevo los años suficientes en el Señor para haber visto, comprobado, experimentado cuántas personas no han sabido realmente darle el valor que requiere el hecho real, la gloriosa y preciosa presencia de Dios en nosotros, que nos establece, nos afirma, nos fortalece, nos levanta, nos da dirección, nos da conocimiento, nos da sabiduría. Si hay alguien cuerdo sobre la tierra, si hay alguien sabio sobre la tierra, si hay alguien inteligente sobre la tierra, ese es un hombre, una mujer de Dios, que por encima de todas las cosas busca hacer la voluntad de Dios siempre, siempre. Por eso, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento hay tantos lugares donde Dios mismo nos confronta con una realidad poderosa y gloriosa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¡Pah! Para el que quiera verlo. ¡Pah! Para el que quiera entenderlo. Porque el que oye estas palabras y las hace, lo comparo a quién, al hombre sensato, que cavó y ahondó y edificó su casa sobre la roca inconmovible de los siglos. Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre. Cuando Dios viene a buscar a su iglesia, va a encontrar una iglesia que está amando y haciendo su voluntad. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace. Mire, hermano, para hacer la voluntad de Dios se necesita un hombro dispuesto. Un hombro que esté dispuesto en santidad a poder llevar la presencia de Dios, no solo para beneficio personal, sino como Obed-Edom, que lo llevó a su casa. Y toda su familia fue bendecida en extremo. Lo llevó en santidad, lo llevó en obediencia, lo llevó en responsabilidad, la llevó en compromiso. Y Dios se glorificó. Dios se glorificó. A veces, hermanos, nos damos cuenta que a nuestro alrededor no paramos de ver epidemias, tumores, cosas, problemas y tal. Y no nos paramos a pensar. La manifestación de Dios para los que obedecen es de una manera
y para los que desobedecen es de otra manera. Para los que se constituyen como hijos obedientes, la bendición es de una manera. Y para los que se constituyen como enemigos de Dios es como de otra manera. ¿Qué Dios podrá ponerse delante de nuestro Dios que no se quede sin cabeza ni sin manos? Eso no es cuento, es real. Y hoy en día las cosas siguen sucediendo de la misma manera. Y cuando usted realmente tiene a Dios implantado en su corazón como el Dios real y todopoderoso, no hay nadie que le pueda hacer frente. Y las bendiciones del Señor le persiguen. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Y usted va para allá y el bien y la misericordia le viene de detrás. Y usted va para el otro lado y el bien y la misericordia le viene de detrás, porque la bendición del Señor no se aparta de aquel que no se aparta de Jehová. Aleluya. Aleluya. Por no haberlo hecho así la primera vez. Quiero que piense un instante, ya estamos terminando. La reflexión de David. Por no haberlo hecho así la primera vez fuimos quebrantados. ¿Usted qué quiere ser? ¿Quebrantado o levantado? ¿Qué quiere ser? ¿Usted quiere celebrar luto o celebrar fiesta? Fiesta. ¿Se da cuenta cómo es inteligente? Dígale a su hermano, si es que eres listo. Eres listo. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es la obra. ¿Sí? Aún los buenos deseos, si no es en la voluntad de Dios, nos pueden acarrear serios problemas. Amén. Entonces no gaste el tiempo buscándole fórmulas nuevas. Dios ya lo tiene establecido como ha de ser. Deleítate, gózate en la presencia de Dios. Humíllate, Él te levantará. Colócate bajo su poderosa mano y Él te levantará. No quieras buscar fórmulas nuevas, ya está. Ya Dios nos lo ha dado a conocer y a entender. Cómo Dios obra en poder y en misericordia y en gracia y en amor. Amén. El grupo de alabanza, por favor. ¿Cómo estás llevando tú la presencia de Dios actualmente? No te hagas el sueco. Dígale a su hermano, no te hagas el sueco. No te hagas el desentendido. Esto es para ti, querido. Esto es para ti. ¿Ah? Y no hagas como David. Por no haberlo hecho vosotros así. Él se quiso quitar las castañas pero él también era culpable. Él dio la orden. Era el rey. Es verdad que los sacerdotes tenían que haber puesto en su sitio y decir, no, así no. Padre de familia, no pasa nada porque usted diga, no. Así no. Eso va a ser bendición para los días postreros. Mamá, usted le ayuda idónea. No estorbe a su esposo. Si él dice no, usted diga no. A veces volvemos locos a nuestros hijos. El padre dice no, la madre dice bueno. La madre dice no, el padre dice, déjalo. Y no nos ponemos de acuerdo ni nosotros. Y después queremos hablarle de que Dios dice. ¿Qué Dios dice? ¿Y dónde está lo que tú haces? Si queremos que nuestros hijos aprendan a hacer la voluntad de Dios,
nosotros tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo estás llevando la presencia de Dios? Queremos recordar una cosa: no hay triunfo sin presencia. No hay victorias sin presencia. No hay paz sin presencia. No hay gozo sin presencia. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Sin presencia, lo único que queda, carne ahí buscando la manera de sobrevivir. Y no hay cosa más triste de ver cristianos que dicen que son cristianos, pero que están haciendo un esfuerzo humano para sobrevivir. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo humano para sobrevivir. Usted tiene que aprenderse a dejarse en las manos del Señor, porque el Señor es el que tiene el poder para levantarlo, para fortalecerlo. Dios es el que tiene el poder para manifestar su gloria y derribar los ejércitos de los enemigos que se levanten contra usted, por numerosos que sean o fuertes que sean. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? El Señor, cuando está con nosotros, somos todo un ejército, somos tremenda multitud. El Señor y usted lo son todos. Aleluya. Póngase de pie para que Dios continúe tocando su vida esta mañana. ¿Cuántas personas aquí